la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí, es el rebaño del Señor. Dice Hechos 20:28, todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero después dice la frase que nos ocupa, dice, para apacentar la iglesia del Señor. Muy importante, lo vamos a tratar de explicar, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia del Señor, le pertenece al Señor. Él es el autor, Él es el inventor, Él diseñó la iglesia y debemos reconocer esto. Hay algo entre los artistas y los creadores literarios también, hay algo que se llama derechos de autor o el derecho de autor. Y el derecho de autor, hermanos, es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias o artísticas. Algunos de ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Todo el derecho o es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias o artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral, o económico, llamado derecho patrimonial. El derecho moral consiste, escuchen esto porque es interesante, consiste en el derecho de todo autor de ser reconocido como tal, de ser reconocido como el autor de cierta obra o de cierto proyecto o de cierto trabajo artístico. Es el derecho que tienen de ser reconocido como el autor y decidir en cierto momento la divulgación, y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra. Escuchen, me llamó la atención porque este derecho de autor tiene que ver con la posibilidad del derecho de evitar, escuchen, de evitar deformaciones o mutilaciones a su obra. Si yo compuse una canción y voy y registro esa canción, ya tengo los derechos de autor sobre esa canción, ¿verdad? Pero esa canción no puede ser modificada, ni deformada, ni mutilada, porque yo soy bueno, yo no compongo nada, ¿verdad? Ni tampoco canto, pero estoy dando una ilustración. Pero no puede ser deformada, esa idea no puede ser deformada, no puede ser mutilada, no puede ser cambiada. El derecho de autor, ¿verdad?, es algo imprescriptible, es decir, no prescribe. Es algo inalienable, no puede pasarse a otra persona. Es algo irrenunciable y es algo inembargable. Pero obviamente no quiero hablar de obras artísticas ni en sí del derecho de autor, pero me pareció muy interesante, hermanos, que personas que puedan crear una obra artística, una obra literaria o componer una canción, tienen algo que se llama derecho de autor y las demás personas no pueden deformar, no pueden tergiversar la idea original del proyecto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Mira, si eso pasa, escúchame bien, si eso pasa en cuanto a una canción, una composición, una obra literaria, un trabajo artístico o todo lo que tiene que ver con el derecho de autor, un proyecto o algo así, ¿verdad? ¿Cuánto más importante es reconocer quién tiene los derechos de autor en cuanto a un proyecto llamado, ¿cómo? Iglesia. ¿Me explico, hermanos? Iglesia. Nació en la mente de Dios. Nació en el corazón de Dios. Dios la diseñó, ¿me explico? Dios lo planeó, Dios la inventó, Dios la estructuró. Y la iglesia debe ser exactamente como el autor la diseñó. ¿Me explico, hermanos? Hay dos instituciones que Dios diseñó y planeó para el bienestar, por cierto, de los seres humanos. Hay dos instituciones. ¿Cuáles son? Una es la familia y otra es la iglesia. Son dos instituciones fundadas por Dios, dos instituciones divinas. Ahora, un detalle interesante. Son dos instituciones que hoy por hoy están siendo atacadas con todo el poder del diablo, ¿verdad? Y si no, de las familias, ¿verdad? Y si no, ve los índices de divorcio. Y si no, ve el nuevo concepto, entre comillas, completamente, del nuevo concepto de lo que es una
familia, ¿verdad? Porque se supone que ahora ya hay un nuevo concepto de lo que es familia. Y ya el matrimonio entre hombre y mujer le llaman solamente la familia tradicional, lo antiguo, ¿verdad? Ahora ya hay nuevos conceptos de familia. ¿Y quién te da el derecho de decir eso, verdad? Dios creó la familia, ¿amén, hermanos? Dios diseñó la familia, Dios diseñó el matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo demás es abominación a Dios. Y marchas como la de ayer son abominación a Dios, porque va en contra del diseño de Dios. Dios diseñó la familia, pero se está atacando fuertemente. Ahora, no es el tema de hoy, pero son dos instituciones, la familia y la iglesia. Adivina qué otra institución está siendo atacada terriblemente. ¿Podrás adivinar, verdad? Donde están metiendo mano y deformando la idea. ¿Sabes por qué a las personas les hablas de iglesia y ¿no? Iglesia, no me hablas de iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea de iglesia está totalmente deformada, trastornada. Han metido mano los que no son autores de la idea y han deshecho la idea original de Dios. Déjame decirte que estas dos instituciones son para tu bendición. Amén. El hecho de que un bebé nazca dentro de una familia, qué bonito. Hace rato ver mis dos amores pusiste, no, me lo grabé, pero cuando pusiste mi verdadero amor, ¿no? Está ahí tu esposa. Qué bonito es eso, ¿no es cierto, hermanos? O sea, una familia donde te da la bendición de tener un hijo, donde un bebé, ¿verdad?, nace con el amor de un papá y de una... Esa es la idea de Dios, hermanos. Esa es la idea de Dios. Y que dentro de esa estructura familiar, los hijos 3 o 4 o 14, si quieres, ¿verdad?, que Dios te dé, puedan crecer sanamente y emocionalmente protegidos y espiritualmente protegidos e instruidos. Pero no solamente hay la estructura de la familia, sino que hay una familia más grande que Dios también diseñó. ¿Cuál es la familia? La iglesia, es la familia de Dios, donde estamos para ayudarnos unos a otros, para hacer de bendición unos a otros. Y es lo que vamos a estar viendo en cada tema durante estos siguientes domingos. Pero hoy quise estudiar un poco acerca de que la iglesia es propiedad de Jesucristo. Hechos 20, por favor, abran sus Biblias ahí o ya las tienen abiertas, pero vamos a leer unos versículos anteriores. Hechos 20, desde el versículo 26. ¿Están ahí todos conmigo? Amén. Para leer el contexto, para entender bien la palabra de Dios, tenemos que leer el contexto. Dice la palabra de Dios así, el contexto es el siguiente. El apóstol Pablo está a punto de ir a Jerusalén y Dios le había dicho que iba a ser apresado e iba a ser muerto, ¿verdad? Después de ser apresado fue llevado a Roma y ahí murió, ¿verdad? Pero él está despidiéndose. Puedes leer todo el contexto después en tu casa, todo Hechos capítulo 20, desde el versículo 17, desde el 17, dice que se quería despedir de sus amigos, los pastores de Éfeso. Entonces él había estado 3 años ahí colaborando en la iglesia de Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso, pero dejó otros hombres. Pero él se quería despedir, era una despedida, ya no iba a volver a ver a esas personas. Y entonces en una despedida, hermanos, y en una situación así, Pablo dice cosas muy importantes, ¿no es cierto? Y Pablo dice así en el versículo número 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy. ¿Qué les dice Pablo? Que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, yo no soy culpable de que ustedes, ¿verdad?, estén condenados o tengan, vayan a la condenación eterna. Yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, yo les he compartido. Qué bonito testimonio nos daban de poder compartir a otras personas, ¿verdad? Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero vean nuestro versículo ya. Por tanto, ¿qué les dice primero? Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y dice, para apacentar, ¿qué cosa? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia
Sangre. Déjenme empezar por la segunda parte del versículo, donde dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiero que sepamos dos cosas en esta mañana. La primera, sepamos que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Sepamos, entendamos, comprendamos. El dueño de la iglesia es... Ahora, hermanos, estoy predicando de esto porque hay una necesidad muy grande, ¿verdad? A veces dentro del mundo cristiano, evangélico, iglesias que se supone respetan la Biblia, no se entiende que el dueño de la iglesia se llama ¿cómo? A veces hay pastores que se creen los dueños de la iglesia y manipulan y son como dictadores y se hace solamente lo que ellos quieren y empiezan a ser como adorados, como ídolos, lo cual es una desviación, una deformación de la idea del Señor, ¿no es cierto? Tenemos que entender que esto es importante. El pasaje bíblico nos habla de que la iglesia es del Señor, para apacentar la iglesia del Señor. Quiero recordar nada más lo que vimos en domingos anteriores. La palabra iglesia es traducción del griego eclesía. ¿Se acuerdan algunos? Sí. Del griego eclesía, está ahí en la pantalla. Eclesia o eclesía, ¿verdad? Es la palabra griega, eso es en el griego. El idioma original de la Biblia es el griego en el Nuevo Testamento, el hebreo en el Antiguo Testamento, pero en el griego la palabra eclesia es la traducción, o más bien la transliteración que nosotros tenemos con nuestra palabra en español, iglesia. ¿Qué significa la palabra eclesia? ¿Se acuerdan? Significa asamblea, concurrencia o congregación. Eso es lo que es una iglesia. Así que desde ahorita tiremos a la basura la mentalidad que a veces tenemos de que una iglesia es el edificio, ¿verdad? No es el edificio, no son los tabiques. ¿Qué forma la iglesia, hermanos? Las personas. Es una asamblea, una concurrencia. Y viene de dos prefijos griegos, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. Entonces es una asamblea de personas que han sido llamadas, ¿dónde? Fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera de la vida sucia del mundo, fuera del pecado, fuera de una vida sin Dios, y que han sido llamados para adorar a Dios, han sido comprados por la sangre de Cristo para honrar el nombre del Señor. Así que la iglesia no son las paredes, ¿o sí, hermanos? No es el templo. De hecho, por ejemplo, nosotros ni tenemos templo, ¿no? Pero hay una iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia somos nosotros. Tú eres parte. Si tú has sido salvo, ¿verdad? Has aceptado a Cristo en tu corazón, has nacido de nuevo, has sido comprado por la sangre de Cristo, te has bautizado, estás en esta iglesia, pactado, ¿verdad? En comunión, entonces tú eres parte de la iglesia del Señor en este lugar. Una definición de iglesia que también es repaso: la iglesia es un grupo de creyentes en Jesucristo, bautizados bíblicamente y pactados entre sí para llevar a cabo, ¿qué? La gran comisión. ¿Para qué está la iglesia? Para compartir el amor del Señor a otros. ¿Amén, hermanos? No estamos... Miren, eso también se olvida, hermanos. Hay iglesias que están muriendo. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado un pequeño detalle que Enrique nos recordó hace rato. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos, hermanos? Compartir del amor de Dios. ¿Amén? Compartir del amor del Señor a otras personas. Hay tantas personas que necesitan del amor de Dios. La iglesia está para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, volviendo al punto, Hechos 20:28 dice la iglesia del Señor. Estamos hablando de la congregación, de las personas que han sido salvadas, que están en un lugar para adorar a Dios, para llevar a cabo su voluntad y para predicar el evangelio. Esa es la iglesia. Bíblicamente hablando, es la iglesia. La iglesia que se reúne en un lugar para honrar al Señor. Pero aquí le llama de una manera muy interesante. ¿Cómo le llama? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, ¿verdad? Es muy importante, como le menciona allí, la iglesia del Señor. La iglesia que le pertenece solamente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Amados hermanos, esto es muy importante, lo estoy recalcando porque es importante. Él es el creador de la iglesia.
diseñó. Él es la cabeza de la iglesia. Es el único fundador de la iglesia. Y Él tiene derechos de autor sobre la iglesia. Es decir, nosotros como iglesia tenemos que hacer las cosas de acuerdo al creador de la iglesia. ¿Amén, hermanos? Y tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos inventar leyes, no podemos inventar doctrinas, porque el creador de la iglesia nos ha dado ya cómo funciona una iglesia. ¿Amén, hermanos? Es como funciona. Y no es de acuerdo a las personas que va a ser deformada esa idea. La palabra griega traducida ganó, porque dice ahí que Él ganó con su propia sangre. Él ganó con su propia sangre su iglesia. Es del Señor porque Él la ganó. La palabra ganó significa también adquirió o compró. Cuando compramos algo, a las hermanas les gusta mucho comprar, ¿no es cierto? Sí. A las mujeres les gusta mucho comprar. Bueno, a los hombres también, pero más las mujeres van de compras y se gozan, ¿no? Yo veo la alegría en el rostro ahí cuando están comprando, ¿verdad? Se gozan. Cuando compramos algo, pagamos un precio, ¿no? Y eso nos pertenece. Ya lo podemos llevar a nuestra casa y nos pertenece. La Biblia dice, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, el cual compró, adquirió, ganó. ¿Con qué precio? Con su propia sangre. Con su propia sangre. Cuando compramos algo significa que lo adquirimos, nos pertenece. Jesucristo adquirió la iglesia, Él la compró. Si queremos comprar algo debemos pagar, y el Señor pagó un precio muy alto. Cuando dice el precio, la Biblia es muy clara, dice la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Dónde derramó la sangre de Jesucristo? ¿Dónde derramó? Nos recuerda la cruz del Calvario, definitivamente. Esa no es una historia nueva para nosotros, porque cada año en Semana Santa recordamos el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? Todos los mexicanos recordamos eso. Para algunos no tiene mucho sentido, pero para otros es la piedra angular de nuestra salvación, ¿cierto, hermanos? Él nos compró a través de esa crucifixión. Tú recuerdas, Jesús nació, dejó su trono en el cielo, dice la Biblia, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, dice la Biblia, haciéndose semejante a los hombres, ¿verdad? ¿Nació dónde, hermanos? ¿En Belén de Judea, en un pesebre? Nació. Después vivió una vida santa, ¿dónde? En Nazaret de Galilea. Después por 3 años y medio predicó enseñanzas tremendas. Y Él fue condenado a muerte como si fuera uno de los peores criminales. Sufrió un juicio injusto, un juicio burlesco. Se le dio una corona de espinas, como la que está allí en la fotografía, una corona de espinas, y aún le pegaban en la corona de espinas, y ¡salve, rey de los judíos! A ver, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Verdad? Y cada vez que golpeaban esa corona, se clavaban las espinas como clavos en el cráneo del Señor Jesús, y la sangre corría a chorros. Dice la Biblia que lo golpeaban con puñetazos. Dice la Biblia que le daban de bofetadas. Dice la palabra de Dios que besaron la barba, o sea, le agarraron y le arrancaron la barba. Y dice la Biblia que todo eso Él lo sufrió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre en la cruz. En ese juicio burlesco ya lo habían azotado de su espalda 40 veces menos uno le dieron. Estaba destrozada la espalda, y después le pusieron un manto de púrpura encima, al cual después arrancaron. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa cuando la sangre va secándose, se va adhiriendo a la tela al cuerpo? Imagínate lo que sintió cuando le jalaron el manto de púrpura y estaba ya ahí la herida en rojo vivo, ¿verdad? Ahí. Y después lo subieron. Él cargó la cruz hasta el monte de la calavera. Y en el monte de la calavera, donde mataban a los peores criminales, lo clavaron, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies a la cruz y lo levantaron allí para hacer espectáculo a la gente morbosa que estaba ahí burlándose. ¡Ah! A otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. ¡Ah! Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz.
exactamente lo mismo de los seres humanos que se burlan de las cosas de Dios. ¿No es cierto? Perdónalos. ¿No saben? No saben. Pero la sangre que derramó en la cruz es lo que hace posible que Él te haya comprado, te haya sacado de la esclavitud, del pecado, y ahora tú le perteneces al Señor. Amén. Y por eso pudimos cantar hace rato: comprados por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. ¡Qué bendición!, ¿no? Comprados por la sangre del Cordero. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice después? ¿Lo ven conmigo? Glorificar pues a Dios. Si le pertenecemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Glorificar a Dios. Amén. Tú le perteneces al Señor. La primera pregunta es si tú ya has sido comprado por la sangre de Cristo. Si Cristo ya te ha perdonado de tus pecados, ha entrado a tu corazón y te ha salvado, y tú has sido comprado por la sangre de Cristo y vas a ir al cielo cuando mueras. ¿Estás tú seguro de ir al cielo cuando mueras? Si tú ya estás seguro, ya has sido comprado por la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces dice: habéis sido comprados por precio. ¿Y qué dice después? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenece, hermanos? ¿A quién le pertenece? Los cuales son de Dios. Le pertenecemos al Señor, hemos sido comprados por Él. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Quieren leer lo que sigue conmigo? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Fuisteis redimidos. La palabra redimidos es una palabra doctrinal que significa rescatados. Hemos sido rescatados, pero hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de la sangre preciosa de Cristo. Colosenses 1, 13 y 14 dice, léalo conmigo, también describe ese acto de la salvación. Léalo conmigo, Colosenses 1, 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos redime de los pecados? ¿Qué nos rescata de esa vana manera de vivir? ¿Qué es lo que puede rescatar a alguien de una vida sumida en el alcohol? ¿Qué es lo que puede rescatar a alguien de una vida sumida en inmoralidad? ¿Qué es lo que puede rescatar a alguien de una vida sumida, por ejemplo, ya no hablemos de vicios, en el enojo constante, en la amargura, en los rencores? ¿Qué es lo que puede rescatar a alguien del orgullo, de la soberbia, que tantos problemas trae a la vida? ¿Qué nos puede rescatar? Dice la Biblia, ¿verdad? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestro pecado. ¿Amén, hermanos? Es lo que creemos. Es lo que creemos. Por eso creemos firmemente que cada iglesia verdadera es una iglesia del Señor, le pertenece al Señor, porque Él pagó con su propia sangre. Nos ha rescatado, nos ha redimido, murió por ti en la cruz del Calvario, murió por mí en la cruz del Calvario. Mateo 20 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes una cosa? Jesucristo ha pagado el precio para tu libertad. ¿Me expliqué? Jesucristo ha pagado el precio, Él nos ha comprado, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Si entendemos eso como iglesia, hermanos, escúchenme bien, amados hermanos, si entendemos eso como iglesia, vamos a estar profundamente agradecidos con Dios, ¿no es cierto? Y vamos a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a estar glorificando al Señor. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? ¿Tú lo entiendes o eres solamente un asistente a esta iglesia? ¿Tú lo entiendes? ¿Estás tan agradecido de que el Señor te rescató, ¿verdad? Dio su vida para rescatarte, murió en la cruz para perdonar tus pecados. ¿Estás tan agradecido que le glorificas
palabra, que oras, que testificas a la gente del amor del Señor, o apenas estás ahí como medio entendiendo, captando la idea de lo que Cristo hizo por ti. ¿El Señor te ha redimido, hermano? Hermana, ¿el Señor te ha redimido? ¿Estás agradecido con Él? Dice la Biblia, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo ha pagado nuestra libertad del pecado y no tenemos otra cosa sino honrarle y glorificarle por eso. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre. Y escuchen después, el cual, ¿qué dice? Se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué puede rescatar a este mundo? Hermanos, el mundo va de mal en peor. Nadie puede decir ahorita, no, el mundo va re bien. Creo que nadie se atrevería a decir eso, ¿o sí? O tal vez no han visto las noticias últimamente. El mundo va de mal en peor. Con todo y la tecnología, con todos los avances en la ciencia, con todo y lo mucho que el hombre, nos creemos, los seres humanos nos creemos dioses, y del orgullo lo tenemos, la soberbia la tenemos hasta el cielo, ¿verdad? Pero con todo y todo, el mundo va de mal, pero las cosas no van bien. Y más en lo espiritual, y en cuestión de pecado, y en cuestión de situaciones de suciedad espiritual en la vida de las personas, vamos de mal en peor. Muchos pecados están aumentando de una forma terrible. ¿Qué es lo que va a rescatar a las personas de su vana manera de vivir? La sangre de Cristo, amén. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, también por ti, también por ti. ¿Cómo podemos cuidar la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró por su propia sangre? Si hemos comprendido lo que dice la Biblia dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces Él pagó un precio, ya lo vimos, Él derramó su sangre para rescatarnos. ¿Qué es una iglesia, hermanos? ¿Qué es una iglesia? Es un grupo de creyentes en Cristo que han sido rescatados de su vana manera de vivir, porque un día se arrepintieron y se pusieron de rodillas y le dijeron, Señor, perdóname, soy pecador, ¿verdad? Se arrepintieron de su pecado, le dijeron, Cristo, entra en mi corazón y sálvame, cámbiame. Y entonces nos reunimos para glorificar el nombre de Dios. ¿Saben, hermanos? Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Un grupo de redimidos por la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Pero, hermanos, si entendemos eso y somos un grupo de redimidos por la sangre del Cordero, estamos gozosos de haber sido redimidos. Amén. Estamos contentos de que Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Estamos contentos de que nos rescató de la esclavitud en el pecado. Estamos contentos de que Cristo perdonó nuestros pecados y venimos a la iglesia con gozo. Amén, hermanos. Con alegría, con ánimo de alabar al Señor, porque queremos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y con nuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Y si entendemos eso, hermanos, comprendemos mucho de lo que es una verdadera iglesia. ¿Realmente eres parte de esta iglesia? ¿Has sido salvado por Jesucristo? ¿Eres uno de los redimidos por la sangre del Cordero? ¿Vas junto con nosotros al cielo? No por ser buenos, porque no lo merecemos, sino porque Cristo perdonó nuestros pecados. ¿Amén? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Ha sido lavado en la sangre de Cristo. Si no lo ha sido, hoy no puede ser, porque tú puedes decidirlo en tu propio corazón. Pero si lo entendemos, hermanos, como iglesia, los que son parte de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchen lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Está ahí en la pantalla también. Efesios 5, 25. ¿Lo quieren leer conmigo bien fuerte? Dice así la palabra de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo debería ser cada iglesia del Señor Jesucristo?
sobre esta tierra. ¿Cómo debería ser, hermanos? Una iglesia gloriosa, dice, santa, sin mancha y sin arruga, dice ahí, ¿verdad? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Qué interesante, ¿verdad? Hermanos, debemos trabajar para cuidar la iglesia del Señor, ¿amén? Esta obra no es de un hombre. La iglesia no te pertenece a ti, no me pertenece a mí. Es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo quiere Jesús que sea esta iglesia? ¿Cómo quiere, hermanos? Santa, sin mancha y sin arruga. Es decir, no seas tú el miembro de la iglesia que arruga la iglesia. ¿Se me explico? O sea, no seas la arruga. Hay cristianos arruga, ¿no? O cristianos mancha también, eso sí es más feo, ¿verdad? Pero digamos cristianos que arrugan la iglesia, ¿verdad? Sin arruga, sin mancha. ¿Cómo debe ser nuestra iglesia, hermanos? Un grupo de cristianos que está tan agradecido porque el Señor nos salvó, que tratamos de vivir lo más recto que podemos delante de los ojos de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Qué bonito, ¿no? Una iglesia gloriosa. No somos perfectos. Y no estamos diciendo que somos perfectos. Dios nos libre. Somos pecadores. Pero estamos tratando de formar una iglesia que sea gloriosa. ¿Amén? Santa, sin mancha. Eso es lo que Dios, es la idea de Dios. Es la idea de Dios. Una iglesia que esté de acuerdo al corazón de Dios. Lo que ha costado tanto como la iglesia debe ser bastante valorado. Número 2 y último, la segunda cosa que yo quiero que sepan o sepamos que los líderes deben cuidar la iglesia de Jesucristo. Deben cuidar la iglesia de Jesucristo. Rápidamente veamos lo que dice ahí, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿A quién está hablando? A los pastores de Éfeso. Mirad por vosotros. Gracias. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor invita a los líderes de la iglesia a hacer algo. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Quiero decirte 3 cositas rápido. Los pastores debían cuidar primero su propia vida. Como dice la Biblia, mirad por vosotros, mirad por vosotros. Vean esto, hermanos. Nadie puede cuidar a otra persona si no se cuida primero a sí mismo. ¿No es cierto? Ven lo que dice ahí la Biblia. En otras traducciones dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Está ahí en la pantalla. Ustedes deben cuidarse a sí mismos. Otra traducción, tengan cuidado de ustedes mismos. Otra traducción dice, ustedes deben cuidarse a sí mismos. Otra traducción dice, velen por ustedes mismos. Son diferentes traducciones del mismo versículo. Pero ¿saben qué dice ahí? Tengan cuidado de ustedes. ¿Qué debemos cuidar primeramente, hermanos? Siendo miembros de una iglesia, ¿qué debemos cuidar? Nuestra propia vida. En lugar de estar viendo a los demás y decir, wow, ese hermano es bien fantista, ¿verdad? Aquella hermana es tan carnal, ¿verdad? Aquella hermana es tan chismosa. Siempre anda en la vida hablando de todo. Ese hermano es tan enojón. En lugar de estar viendo a los demás, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mirad por vosotros. Ten cuidado de tu propia vida, ¿ven? Sobre todo, ¿quiénes? Los líderes. Los líderes, para cuidar la iglesia tenemos que cuidar nuestra propia vida, ¿verdad? La verdad es que alguien que no cuida su vida no puede cuidar la vida de otros. Es más, hasta en la familia se aplica, ¿no, hermanos? Si como papá y mamá no nos cuidamos, ¿cómo vas a cuidar a tus hijos, verdad? Hay cabezones que tienen hijos, no se cuidan ellos solos, ¿no? Y sus hijos, pues pobres, crecen ahí como la hierba del campo, ¿cierto o no? Niños que literalmente están en la calle toda la tarde, todo el día, y sus papás, bien gracias, porque no se pueden cuidar ellos mismos, menos cuidan a sus hijos. Por eso dice la Biblia, tengan cuidado de ustedes mismos. Alguien que no cuida su vida no puede cuidar a otros, sobre todo los pastores o los que quieren ser pastores o misioneros o diáconos. Si no te cuidas a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a
otros. En una iglesia, hermanos, cada quien se cuida su vida espiritual, amén. Nos preocupamos por ser mejores. Y los que tenemos un puesto de liderazgo, cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestra familia, para que entonces estemos capacitados para poder cuidar a otros, amén. Así es, ¿no es cierto, hermanos? Amén, hermanos. Ustedes deben tener ese discernimiento, porque si alguien se para, cuando yo me muera o cuando se mueran todos los pastores que hay, ¿verdad? Y se para alguien y quiere ser pastor y no se cuida ni su propia vida, ustedes deben tener el discernimiento para decir: usted no puede ser pastor, ¿verdad? Porque hay personas que desafortunadamente no están cuidando su vida, pero se aferran a esto, ¿verdad? Se aferran al púlpito. Yo quiero seguir predicando. Primero tienes que cuidar tu propia. Amén, hermanos. Así funciona la iglesia. Mirad por vosotros mismos. La segunda cosa, inciso B: los pastores debían cuidar las ovejas. Debían cuidar las ovejas. Juan 10:27, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Qué bonito el Señor diciendo: son mis ovejas. Vean cómo dice el versículo de Hechos 20. Hechos 20 dice: mirad por vosotros. Y después, ¿qué dice? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Cómo nos llama el Señor, hermanos? Y no se ofenda, es una ilustración bonita en base a los tiempos bíblicos. ¿Qué somos? Somos el rebaño del Señor. Somos ovejas. Algunos que le van a la chiva les va a gustar este nombre, ¿verdad? Del rebaño sagrado, ¿verdad? Así nos llama la Biblia a una iglesia: el rebaño del Señor. El rebaño del Señor. Dice: cuiden al rebaño del Señor, cuiden a las ovejas. Somos ovejas del Señor, hermanos. Las ovejas necesitan guía siempre. Mira, en los tiempos bíblicos, escúchenme bien, nunca veías un grupo de ovejas, un rebaño de ovejas sin pastor. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas empiezan a descarriar, ¿verdad? ¿Me explico? Y descarriar quiere decir: se van por allá, se van por acá, se van para todos lados. ¿Me explico? Se caen en una barranca, se caen en un hoyo, se voltean. Y las ovejas, si se voltean, no se pueden levantar ellas solas. Necesitan un pastor. ¿Quién es nuestro pastor, hermanos? ¿Quién es? De todos nosotros, ¿quién es nuestro pastor? Jesucristo dijo en Juan 10:10: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las. Es lo mismo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿Quién? Nuestro buen pastor. Esta iglesia, entendamos, hermanos, hay tantas cosas que yo quisiera hablarles de tantos ejemplos que hay. Iglesias están deshaciendo porque no entendemos que nuestro pastor se llama ¿cómo? Jesucristo. Amén, hermanos. A veces empiezan a seguir al hombre, y si el hombre se vuelve loco, ahí van todas las ovejas tras el hombre, ¿no es cierto? Si el hombre empieza ahí empiezan todos a hacer lo mismo que el líder humano. ¿Cierto o falso? Y iglesias están yendo tras las herejías porque a un hombre que predicara en un púlpito se cayó, se volvió loco, ¿verdad? No soy yo. Pero nosotros seguimos a nuestro buen pastor, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Jesucristo es nuestro buen pastor. Y de nuevo repite lo mismo que estudiamos: el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, hermanos, escúchenme bien, los que son líderes de esta iglesia, los que estamos en el liderazgo de esta iglesia, estamos para cuidar las ovejas. ¿Amén? Amén. No estamos para enseñorearnos, no estamos para mirar a los demás y decir: ah, sí, qué bueno que vino así, ¿no? O empezar a trasquilar a las pobres ovejas, ¿no? ¿Han visto bien? Les quitan la lana a las ovejas, ¿no? Literal. Las trasquilan y se quedan con la lana. Pobres ovejas flacas ahí, ¿verdad? Y sin lana ahí pasando frío. Literalmente, ¿cierto o no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué hacen eso los grupos? ¿Qué hacen eso? Porque las personas no entienden la idea original del Señor. La idea original del Señor es que seamos un grupo de cristianos, que nos cuidemos unos a otros, amén, que oremos unos por otros, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos a crecer espiritualmente y a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de... Estamos para ayudarnos, hermanos.
Y los líderes de una iglesia bíblica, cristiana, verdadera, están para cuidar a las ovejas. ¿Amén, hermanos? Solamente proteger las ovejas. No están para enseñorearse. No están. Debemos cuidar. De hecho, la palabra obispo, me gustó esa palabra, ¿verdad? El que se usa ahí, ¿verdad? Habla de eso. Los pastores deben cuidar y proteger a las ovejas. Sin embargo, tenemos que decir que las ovejas, ese punto es importante, me lo estaba saltando, pero los pastores deben cuidar y proteger las ovejas. Sin embargo, eso va para ustedes, ¿no? Ya hablo a los líderes. Sin embargo, tenemos que decir que ¿qué cosa? ¿Lo leen conmigo? Que las ovejas se deben dejar cuidar y proteger. Ahora lo leen como con ganas y como que lo creen, ¿sale? A ver, dice desde sin embargo, ¿sale? Todos. Sin embargo, tenemos que decir que las ovejas se deben dejar cuidar y proteger. Qué bonita es la Biblia, ¿no? Eso lo dice la Biblia, hermanos. Las ovejas oían la voz de su pastor y seguían a su pastor. Y lo seguían. Y seguían sus pasos, ¿verdad? Las ovejas, escúchenme, amados hermanos, se los digo con todo mi corazón, con todo mi amor, con todo mi respeto. Las ovejas oían la voz de su pastor. ¿Vieran la cara de algunos hermanitos cuando el pastor les está dando algún consejo en lo personal? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Se empiezan a... ¿Has visto el hombre verde? O sea, son hasta hermanitas, así que hay un pan de luz. Les empiezas a dar un consejo, se empiezan a transformar, ¿verdad? Y se ponen verdes y ¡pum! Y entonces, con mi hijo no se meta, ¿verdad? Con mi vida, ¿me explico o no? Sí. El pastor y los líderes de esta iglesia están para cuidar a las ovejas. Pero las ovejitas necesitan dejarse cuidar. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque luego no parecen ovejas, parecen búfalos, ¿verdad? No parecen ovejas. Tú vas con tu Biblia, vas con tu mejor sonrisa. Ahí va el pastor Lara, muy amable. Amén. Toca, ¿verdad? Y con su mejor sonrisa. Y empieza a hablarle, mira hermano, tú debes mejorar en esto, debes leer más tu Biblia. Estoy notando que no... Y empiezo a transformar, y la vista se transforma. Y ese hermanito que es un pan de dulce, ¿verdad? ¿Y usted por qué? Yo sí la leo, ¿verdad? ¿Usted cómo sabe que no la leo? ¿Me explico? Las ovejas deben dejarse. ¿Amén, hermanos? Amén. Así funciona una iglesia. No es pastor contra ovejas, ovejas contra pastor. Y no es que cada domingo después del servicio comen tacos al pastor, ¿verdad? Y se lo descabechan ahí en taquitos. Ah, ese pastor bigotón ahora sí habló muy feo y me echó pedrada y me estaba viendo, ¿verdad? O sea, no somos enemigos, hermanos, ¿o sí? No. A ver, lo repito y a ver si... No somos enemigos, hermanos, ¿verdad? No. Amén, gloria a Dios. No somos enemigos. Dios ha puesto obispos. La palabra obispo, ahí está, ¿verdad? Es en el punto que sigue. Los pastores debían proteger de los lobos rapaces. Y la palabra obispo, si podemos ver ese cuadro, la palabra obispo se puede traducir supervisor. Supervisor, ¿sí? Y la supervisión, ve qué bonito, me gustó mucho eso. La supervisión significa, ¿lo lees conmigo? ¿Qué significa? Amoroso, cuidado y preocupación. Híjole, hermano. Escucha, y no lo digo solo por otros grupos, no. Iglesias cristianas, pastores de iglesias cristianas. Es más, yo quiero predicar eso en algún compañerismo, ¿verdad? Con 300 pastores ahí. Un pastor es un obispo. La palabra obispo significa supervisor. ¿Y supervisar qué es? O supervisión, la raíz griega significa amoroso. ¡Qué interesante! Amoroso, cuidado y preocupación. Para eso estamos, ¿verdad, hermanos? Así que de verdad, cuando el pastor llegue a tu casa o te invite a unos hot cakes en su casa, ¿verdad? Hermano, quiero tomar un café contigo, ven a mi casa, ¿verdad? Es por eso, por ese amoroso cuidado y preocupación. Es más, pide el consejo tú mismo, hermano, yo quiero ver qué me falta para crecer, ¿verdad? Qué bonito, venga, que decir, dime qué falta para crecer, ¿verdad? Quiero crecer, qué bonito lo que digo, podemos mejorar, ¿no? Y
qué bonita que oveja, pastor, dígame, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué ha visto en mi vida? ¿Qué ha visto en mi familia? Ayúdeme para ser mejor padre. Amén, hermanos. Ese es un pastor, un obispo. Y tenemos que proteger de los lobos rapaces. Terminemos con los últimos versículos que dice ahí. Porque yo sé, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, vean que esto es muy triste, entrarán en medio, verso 29, ¿están ahí? Entrarán en medio de vosotros. ¿Qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Puedo hablar tanto de eso, no lo voy a hacer, pero hermanos, hay gente sin escrúpulos que usan lo espiritual para manipular a la gente. No están buscando tu bien, están buscando trasquilar las ovejas, su bien. ¿Cómo puedes distinguir a un falso profeta? Está buscando su bien. ¿Me explico? Hay gente que dice que predica y no va a conferencias si no le pagan más bien si no va en su propio jet, y si no está en un hotel de no sé cuántos miles de dólares, ¿no? ¿Se parece a eso en algo a Jesús? No. ¿Cómo puedes distinguir un lobo rapaz? No perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo quiero decirte, hermanos, que hay lobos rapaces. Ahí hay una ilustración de lobos rapaces. Lobos rapaces se puede traducir también lobos salvajes. Lobos salvajes. Los lobos son animales de rapiña que atacan a los rebaños. En el nombre del Señor Jesús, hermanos, porque un día el pastor se va a morir, ¿no es cierto? No. Espero que no tan pronto, porque espero ver a mis nietos, ¿verdad? Pero un día se va a morir. Y a lo mejor el pastor Lara ya está pastoreando en otra iglesia, el pastor Padilla, que no sé dónde se fue, pues debería estar aquí, ¿verdad? Está pastoreando por Huehuetoca, a lo mejor se fue a pastorear por Huehuetoca, ¿verdad? Pero deben elegir a una persona que tenga corazón de pastor. ¿Amén, hermanos? Que ame a la gente, que ame al rebaño, que cuide, que alimente las personas. Amén, hermanos. Sí, las iglesias preciosas como esta se destruyen por hombres que son lobos rapaces, y destruyen a las ovejas, destruyen la iglesia. Ahora el tema es la iglesia del Señor, ¿verdad? Debemos todos cuidar la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Hay lobos rapaces. Podemos hablar mucho de las herejías y de los problemas que hay con estos lobos rapaces, pero la Biblia dice ahí, por tanto, velad. Termino con esto, concluyo con esto. Por tanto, velad, hermano. O sea, ¿qué es velar? Estén despiertos, no se me duerman. Algunos se duermen hasta en las predicaciones, ¿verdad? Ya ni te pregunto cómo estás en tu vida cristiana. Si en las predicaciones, que debes estar atento, estás dormido, ya no te pregunto de tu vida cristiana. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás ganando las almas? Por eso dice la Biblia, por tanto velad, acordándoos de que 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué va a sostener esta iglesia, hermanos? No somos la iglesia perfecta y no quiero ni siquiera insinuar algo así. Tenemos errores, ¿verdad? El pastor tiene errores, ¿verdad? Amén, hermanos. Díganlo con confianza, es cierto. El pastor tiene errores. Si no, pregúntenle a mi esposa, ella tiene una lista grande, ¿verdad? ¿Tenemos errores o no? Nos falta llegar a ser una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Pero escúchenme bien, lo que Dios está haciendo en este lugar, es muy valioso, porque es la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Así que bien haremos en valorar que el Señor nos ha comprado con su preciosa sangre, glorificarle con nuestra vida completamente. Mirad
tener cuidado de nosotros mismos y sobre todo los líderes, hermanos, los líderes. Y en donde estén, los que están estudiando en el colegio, en donde Dios te ponga, no enseñorearse, sino servir con amor, amén, con cuidado, con devoción, a cuidar el rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Esa es una iglesia preciosa, amén. Eso queremos ser. ¿Tú puedes colaborar? Sí, puedes colaborar. Si eres líder, estás aquí para amar a las ovejas, amén, para cuidar, para ayudar, para enseñar, para servir. Si eres miembro o si eres nuevo creyente, estás aquí para ser oveja obediente, ¿verdad? No cabra montés, oveja obediente, que sigue sobre todo al pastor de los pastores, amén, a Jesucristo. Seamos la clase de iglesia que Dios quiere que seamos, amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a terminar con una oración.